Transporte de ATP-ADP. La mayor parte del ATP generado en las células eucariotas es sintetizado dentro de la mitocondria y consumido fuera de ellas. Por esta razón, casi todo el ATP formado debe ser enviado al exterior de las organelas, mientras los compuestos necesarios para regenerarlo, ADP y fosfato inorgánico, deben ingresar en la matriz. Las tres moléculas tienen carga, razón por la cual no difunden a través de la membrana. El transporte está a cargo de un translocador o sistema de contratransporte, que se verá en capítulo 10, que intercambia ATP de la matriz por ADP del exterior, figura 9.18. El ATP tiene 4 cargas negativas y el ADP tiene 3. El intercambio tiende a neutralizar el gradiente eléctrico generado por el bombeo de protones. En otros términos, el potencial de la membrana interna positivo fuera y negativo dentro impulsa el intercambio de ATP-ADP. El transporte de fosfato inorgánico hacia el interior se realiza a través de otro translocador de membrana interna, también impulsado por el gradiente de protones. En este caso, el transporte de fosfato inorgánico puede interpretarse como un pasaje en el mismo sentido, hacia el interior, de fosfato inorgánico y protones, o en un intercambio de fosfato inorgánico oxidrilos. Se puede representar a este sistema como un cotransportador ácido fosfórico oxidrilo. Alrededor del 25% de la energía generada por la transferencia de electrones en la cadena respiratoria es utilizada para impulsar los cotransportadores ATP-ADP y fosfato inorgánico oxidrilo. Rédito en ATP de la fosforilación oxidativa. Rédito en ATP de la fosforilación oxidativa. Según se mencionó en una sección anterior, la producción de ATP se había considerado acoplada con reacciones altamente exergónicas en 3 sitios de la cadena respiratoria. Estos son aproximadamente los mismos sitios donde se eyectan los protones. Ahora se puede relacionar la síntesis de ATP con el flujo de protones, pero el acoplamiento se realiza en el complejo F0-F1. Las mediciones de la cantidad de protones bombeados desde la matriz hacia el lado citosólico de la membrana interna de la mitocondria por cada par de electrones transportados dan un total de alrededor de 10. Se ha determinado que la síntesis de una molécula de ATP requiere el flujo de 3 protones a través del complejo F0-F1, si se tiene en cuenta el requerimiento de un protón adicional para la translocación de un ATP, intercambio ATP-ADP, y otro para el intercambio fosfato inorgánico oxidrilo. Se calcula un rendimiento de alrededor de 2.5 moléculas de ATP por cada par electrónico que recorre toda la cadena, desde NADH hasta oxígeno. Cuando los electrones son cedidos por FADH2, el rédito es aproximadamente 1.5 ATP. De cualquier modo, a fin de simplificar los cálculos, las estimaciones de rendimiento energético de reacciones metabólicas expuestas en los siguientes capítulos considerarán valores enteros de 3 y 2 moléculas de ATP por par de electrones donados por NADH y FADH2 respectivamente. Inhibidores de la fosforilación oxidativa. Los inhibidores del transporte de electrones presentados en una sección anterior afectan, como es lógico, la fosforilación oxidativa. Existen otros agentes que no bloquean el flujo de electrones, pero disocian a este proceso de fosforilación. Este tipo de sustancias son las llamadas desacoplantes. Uno muy utilizado es el 2,3-dinitrofenol, DNP. Transfiere iones hidrógenos desde el lado externo de la mitocondria hacia la matriz y anula el gradiente de protones creado por la cadena respiratoria. Los compuestos que transportan iones a través de la membrana son llamados ionósforos. El DNP se comporta como un ionósforo de protones. Existen antibióticos de naturaleza peptídica, por ejemplo las valinomicina
o la nigericina, que actúan como ionóforos de potasio. La transferencia de potasio puede suprimir al menos disminuir el gradiente de potencial eléctrico a ambos lados de la membrana y entorpecer la fosforilación acoplada al ingreso de protones. Otra sustancia que interfiere en la fosforilación oxidativa es el antibiótico oligomicina, el cual se une específicamente a una proteína del segmento F0 del complejo de síntesis de ATP. Control respiratorio. Como todos los procesos metabólicos, la fosforilación oxidativa requiere la presencia en el medio de concentraciones adecuadas de los sustratos necesarios, que incluyen ADP, fosfato inorgánico, oxígeno y un metabolito oxidable capaz de ceder electrones a NAD o FAD. Cuando disminuye la disponibilidad de cualquiera de estos cuatro factores, se limita la síntesis de ATP. El nivel de ADP en la matriz mitocondrial es muy importante como regulador de la fosforilación oxidativa. Cuando no hay ADP, la respiración se detiene. En presencia de oxígeno y con provisión adecuada de sustratos oxidables, la actividad respiratoria de las mitocondrias depende de la cantidad de ADP disponible. Este efecto exige una estrecha relación entre el transporte de electrones y la fosforilación, y ha sido denominado control respiratorio. Obviamente, la síntesis de ATP depende del flujo continuo de electrones desde un sustrato oxidable hasta el oxígeno. Por otro lado, en las mitocondrias intactas, el flujo de electrones ocurre solo mientras se sintetiza ATP. Esto se explica por el acoplamiento existente entre el transporte de electrones y el bombeo de protones a través de la membrana interna. La fuerza protón motriz es responsable de la síntesis de ATP. Si los protones externos no pueden retornar a la matriz por el canal de la pieza F0, se detiene no solo la producción de ATP en el complejo F0-F1, sino también el pasaje de electrones a través de la cadena respiratoria, ya que al no volver los protones a la matriz, su acumulación en el exterior de la membrana incrementaría el gradiente y tornaría muy costosa desde el punto de vista energético la transferencia de protones adicionales y el bombeo cesaría. Este mecanismo regulatorio tiene por finalidad limitar las oxidaciones de los requerimientos fisiológicos de ATP de las células e impedir el consumo inútil de sustratos. La cadena respiratoria tiene gran capacidad de respuesta y reacciona muy rápidamente a cualquier demanda. En general, el sistema mantiene los altos niveles de ATP en las células. La estimulación de una actividad consume ATP. Por ejemplo, la contracción muscular aumenta de inmediato la producción de ADP. El incremento del nivel de ADP en la célula activa la oxidación de sustratos, el transporte de electrones, el bombeo de protones, el flujo de protones a través del complejo F0-F1 y con ello la producción de ATP. El translocador ATP-ADP es inhibido por un glucósido vegetal llamado atractilócido. Este compuesto bloquea el ingreso de ADP, reduce o anula el principal estímulo de la respiración y detiene el transporte de electrones. Cuando se desacopla la fosforilación por acción de agentes como el DNP, el control respiratorio desaparece. En estos casos, como el transporte de electrones continúa sin producción de ATP, toda la energía liberada se disipa en forma de calor. Grasa parda. En el recién nacido y en muchos animales, especialmente aquellos que experimentan periodos de hibernación, existen depósitos de tejido llamado grasa parda, cuyo color es debido a la gran cantidad de mitocondrias. Las mitocondrias de este tejido no realizan fosforilación oxidativa a pesar de tener un flujo de electrones particularmente intenso. Funcionan como si estuvieran bajo el efecto de desacoplantes debido a la presencia de termogenina en la membrana interna. La termogenina o proteína desacoplante actúa como transportador de protones. Esta vía alternativa del flujo de protones, no acoplada a la síntesis de ATP, es activada por ácidos grasos libres. La energía producida por el transporte de electrones se irradia como calor y sirve para mantener la temperatura corporal.